Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez vamos a debatir sobre la violencia en el proceso electoral y la capacidad del gobierno para enfrentarla. Van 79 muertos durante este proceso electoral de políticos que nos aspiran a gobernar. Después va a estar con nosotros Raúl Feliz, con él vamos a analizar la situación de la economía mexicana en víspera de las elecciones. Y por último, va a estar con nosotros José Gabriel Ortiz, con él vamos a examinar lo que está pasando en Colombia, el conflicto en Colombia. Ya son más de 20 días de protestas contra las políticas del gobierno de Iván Duque. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La elección del 6 de junio, como hemos dicho, será la más grande de la historia de México y también, por desgracia, está resultando la más violenta que hemos visto a lo largo de ya varias campañas. Los números son de verdad, de terror. Hay 70 candidatos asesinados a lo largo y ancho de la República, un incremento importantísimo en el tema de la violencia con respecto a la elección pasada del 2018. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta violencia hacia los mexicanos que aspiran a gobernarnos? Para debatir este tema, saludo a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, compañeros. Carlos Bravo Regidor, muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, ¿cómo estás? Déjame empezar contigo, Gibran. Yo creo que este sí es un riesgo real para la democracia en México. El hecho de que el crimen organizado se esté metiendo en las elecciones. No sabemos a cuántos candidatos los está comprando, esa es una información que no se tiene, pero sí estamos sabiendo cuántos candidatos se están matando, Gibran. Sí, y me gustaría empezar aquí por una precisión. No hay un incremento en esto, en los asesinatos respecto al proceso electoral pasado. En el pasado asesinaron a 150 candidatos a cargos de elección popular y ahora a 150 políticos, ahora van 80. De todas maneras es muy preocupante porque esto es una elección intermedia, se juegan menos cargos. Y hay sí un incremento respecto a la pasada intermedia, la de 2015. Preocupa porque esto quiere decir que se trata ya del orden violento, sobre todo a nivel municipal. Y creo que hay una retirada en esto de la responsabilidad de los gobiernos de los estados. Desde luego el gobierno federal tiene su parte, la ha intentado afrontar, en este caso se le asignó a Alejandro Encinas realizar un protocolo para proteger a candidatos que estuvieran amenazados. Pero hay unos datos que a mí me parecen muy importantes para dimensionar el problema. Lo primero es que el 78% de quienes sufrieron agresiones, esto según la consultora Etelec, son opositores a los gobiernos estatales. Y el 75% de los candidatos que fueron asesinados son opositores a los gobiernos estatales. Creo que hay aquí un asunto del que hablamos poco, de que muchos gobiernos tienen que pactar con algunas de las organizaciones del crimen organizado y quienes se salen de ese huacal y de esos pactos son castigados violentamente o asesinados. Ahora, el problema creo que es muy de fondo. Y es, los alcaldes deben renunciar a ciertas dimensiones de la seguridad, o los candidatos a alcaldes deben renunciar a esas dimensiones de la seguridad, como por ejemplo combatir el crimen organizado, que parece que cualquier otra cosa es una rebeldía que no solamente no tiene ninguna buena consecuencia política, sino que termina en muerte para los candidatos.
Por otra parte, me parece que no hemos tenido la discusión pública necesaria al respecto y por eso celebro que estemos hablando de esto, Leo. Es un Sí, tema que rebasa por mucho ya a partidos y a órdenes de gobierno, que me parece muy mal que se esté trivializando para aventarse unos y otros cadáveres para ver de quién son responsabilidad. totalmente. Es un asunto de Estado. Totalmente de acuerdo. Nada más una precisión, porque yo dije que había estado más violento que el 2018 y a lo que me refería es a víctimas globales, no solamente asesinatos. Tú dabas el dato de asesinatos. Yo estaba hablando de víctimas globales, utilizando la misma fuente, por cierto, esta consultora Etelec. eh, Dice aquí la cifra de 443 víctimas globales en 2021 equivale a un incremento del 64% en comparación al mismo periodo del proceso electoral 2017 y 2018. Nada más para que De las quede claro. denuncias, ¿Perdón? de las denuncias, en lo que más crece son las denuncias de amenazas. Sí, Podemos pensar que sí. alentado por el mecanismo del gobierno federal. Pero tenía razón en el tema de asesinatos. Bueno, van 79 de acuerdo aquí a Etelec. Pero bueno, pues son un chorro, ¿no? Carlos. Y sabes qué, Leo, a mí me gustaría, así como Gibran te estaba disputando ese dato, a mí me Sí. gustaría disputarte otra idea, que es esta cuestión como de que podemos tratar realmente como si fueran algo, o suponer, ¿no? Partir de la premisa de que hay manera de distinguir con claridad al crimen organizado de la sociedad o de la clase política. Mm. Porque digamos, si algo dice justamente la violencia, sobre todo en este tipo de episodios, en todos, pero en estos episodios también, es que es muy difícil trazar esa distinción, porque en realidad, digamos, de pronto el término crimen organizado nos sirve para tratar de alguna manera de exorcizar o de ponerle rostro y una cierta fantasía de alteridad respecto a la clase política y a la sociedad, a la ciudadanía, pero ya a nivel de cancha, digamos, es imposible decir dónde están las fronteras entre una cosa y la otra. Es lo que Sandra Ley y Guillermo Trejo, esta idea que desarrollan con mucha claridad de la zona gris, ¿no? Es Esto es más justamente en grave, eso. lo que estás diciendo tú es más grave, ¿no? Claro, a eso voy. Esa Ujú. zona gris donde realmente no podemos distinguir los intereses de quién están digamos, viéndose beneficiados por una amenaza, por un atentado, por un asesinato, ¿no? Porque pues, sí, hay unas relaciones simbióticas muy fuertes entre estas tres entidades que insistimos en tratar Ujú. de tratar como si estuvieran separadas y en realidad pues no están separadas. Yo creo que una de las cosas también con la que tenemos que empezar a vernoslas es que la violencia política se ha convertido ya en un recurso extremo, desde luego reprobable, pero pues aparentemente cada vez más frecuentado de las campañas políticas, ¿no? No estoy tratando de culpar a nadie en particular, pero es simplemente inverosímil que la clase política no esté involucrada también en este tipo de acontecimientos, porque también ve la impunidad que prevalece. Ujú. O sea, digamos, no hace diferencia respecto a la impunidad que prevalece en general en el país, como si a ellos no les afectara, ¿sabes? Entonces, a mí Sí. sí me parece como que tenemos que habérnoslas con algo que es muy difícil y es una píldora muy dura y muy amarga de tragar, pero es el hecho de que pues seguir insistiendo en que esto es una cosa del crimen contra los políticos, pues es no habérnoslas con las condiciones que imperan ya al ras de lo local, donde esa distinción es completamente ficticia, Leo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Fíjate que el otro día tuvimos aquí a Luis Carlos Ugalde y a Roberto Rock para hablar del caso del candidato del Partido Verde y el Partido PT a gobernador en el estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Y no es que Ricardo Gallardo tenga vínculos, Paula Sofía, con el crimen organizado, es que al parecer es el crimen organizado, ¿no? Que es esto que decía Carlos, ¿no? Pero bueno, pues vaya, es que es para como deprimirse y cerrar el país esto que estamos diciendo, caray. Sí, creo que en los procesos electorales nos hemos centrado
como en las pequeñas cosas, ¿no? En estas cosas pequeñas disrupciones a la normalidad democrática, ¿no? Si se violó un principio electoral, si un candidato entregó no un informe, si el INE y el Tribunal Electoral ven elegir sobre la representación, la sobrerepresentación, y no ponemos tanto el ojo en que hay muchísimas zonas del territorio donde no existen las condiciones mínimas de paz, de seguridad, de estabilidad para hablar de normalidad democrática, ¿no? O sea, ahí sí habría que preguntarnos un paso antes si celebrar elecciones disque democráticas en esos contextos tiene algún sentido, ¿no? Ahí yo coincido con Carlos en que pues, empecemos a hablar, pongamos las cosas por su nombre, ¿no? Hay narcocandidatos y hay narcoempresarios. Y hay narcoempresarios que luego devienen en narcocandidatos. O sea, creo que esas cosas, o sea, ya no existe esta cosa tan limpia de decir estos son los señores malos y estos son los señores buenos, especialmente en algunos lugares, si uno ve, por ejemplo, el caso del Caribe, ¿no? O sea, el dinero que hay en la Riviera Maya y no sé qué, y de dónde viene, y si ya son narcotraficantes de segunda generación que ahora están buscando una presidencia municipal. Creo que todas esas cosas son cosas en las que ahora no creo que le toque a lo electoral dirimirlo, no creo que, o sea, creo que en realidad el escenario electoral ya se volvió otro escenario más donde vemos violencia, porque si hablamos de, se han tenido soluciones, se han dado mecanismos de acompañamiento a los candidatos que se sienten amenazados, pero pues no son los candidatos, ¿no? Son los candidatos, son los periodistas, son los defensores del territorio, son miles y miles, ya aparentemente en México no hay son los empresarios, no hay una sola profesión que no precise un mecanismo de acompañamiento en temas de seguridad. Y a mí esa me parece la gran tragedia. Ahora, hijo, mano, esta primera ronda fue muy deprimente en ese sentido, pero algo hay que hacer, Gibran, como tú decías, es una cuestión de Estado donde se deberían de dejar a un lado las diferencias entre Morena, la coalición gobernante y la oposición y limpiar la política de estos vínculos con el crimen organizado, porque de que hay gente honesta, hay gente honesta. Ahí estaba el tema de Abel Murrieta, que lo asesinaron arteramente, quedó ahí su cuerpo tirado en la calle, ¿no? El abogado de la familia Levarón, en fin, yo creo que, y por los reportes que veo, lo mataron por ser un buen candidato y una persona al parecer incorruptible, pero, en fin, vámonos a las soluciones, Gibran. ¿Qué debería de hacer el Estado mexicano en este sentido? Primero, yo creo que como parte del acuerdo al que el presidente convocó, un acuerdo por la democracia para evitar el fraude electoral, este tema debió de ser central. Creo que, dado que la mayoría de los candidatos asesinados son a puestos municipales y a legisladores locales, creo que la totalidad son entre estos dos, municipales y legisladores locales, pues los gobiernos estatales deberían adquirir un papel central y por lo menos replicar el mecanismo que se está realizando a nivel federal para proteger a los candidatos que están siendo amenazados. Y creo que en esto podría haber un acuerdo, digamos, de una mayor trascendencia, incluso entre los legisladores de todo el país, de manera que pudiera procesarse a los gobernadores que no cumplan con este acuerdo por la vía política. Podrían ser sujetos de juicio político, pero para eso todos tendrían que estar de acuerdo en poner esas reglas primero. Después, es muy claro que quien está dispuesto a trazar la distinción entre crimen y política es asesinado en el nivel municipal. Entonces, creo que los partidos también deberían estudiar dónde es que suceden estos asesinatos, por qué, y capacitar a sus candidatos para que por lo menos no se vuelvan víctimas tan fáciles del crimen organizado, que muchas veces, como lo ha dicho aquí Carlos, es lo mismo que política en vastas regiones del país. En la política municipal se dirimen cosas pues muy básicas, como quién puede transitar y cómo, las multas que se les ponen, cómo se asignan las obras, a qué empresas, lo cual sirve muchas veces también para lavar el dinero. Y creo que todos los que hemos estudiado política a nivel local sabemos que
cuando hay distinción entre crimen y política, lo que los criminales van a pedirle a los políticos son por lo menos dos direcciones: vialidad y obras públicas. Entonces los gobiernos de los estados yo creo que muy fácilmente pueden poner el ojo ahí y poner ciertas reglas para los funcionarios que vayan a ser nombrados en esas posiciones, de tal manera que se pueda generar un filtro para hacerlas impermeables y por lo tanto imposibles de acceder mediante métodos violentos como asesinar a los candidatos a presidentes municipales. Creo que si los gobiernos se pusieran a eso, si los congresos locales cooperaran, podríamos avanzar mucho, por lo menos a poner reglas claras en este orden violento que tenemos. No es por la política electoral que se va a arreglar, tiene razón Paula, pero sí podemos hacer que por lo menos la política electoral deje de ser un territorio donde la muerte sea un método válido para obtener los objetivos que tienen algunos. Carlos, ¿cómo ves tú el tema de las posibles soluciones? No está fácil, ¿eh? Realmente sí es un gran desafío para el Estado mexicano el limpiar esto, pero también hay que decirlo, hay experiencia internacional, ¿no? En Estados Unidos durante mucho tiempo varias ciudades, tú lo sabes, ¿no? También eran parte del crimen organizado, ¿no? Chicago, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos más paradigmáticos, ¿no? Sí, Leo, digamos, yo, ante lo que decías de las soluciones o la dimensión de Estado, o sea, yo creo que más allá del ámbito, digamos, administrativo en el que inscribamos estos actos de violencia, pues sí es un fenómeno de Estado y creo que requiere pensarse como tal y pensar en todos los instrumentos del Estado y todos los órganos del Estado, de los distintos órdenes de gobierno, para atenderlo, pero lo que me temo, Leo, es que no es un tema central realmente para nadie. Y es un tema, me parece, que políticamente no es rentable. Y de hecho, digamos, ahorita que los escuchaba, pensaba como en un contraste que me parece francamente como muy aberrante, muy tétrico, entre por un lado lo que ha sido la banalidad de las campañas, ¿no? Ya llevado al extremo de estos videos de candidatos y candidatas bailando en TikTok o haciendo propuestas, pues francamente idiotas o absurdas, o declaraciones completamente, digamos, irreales, no solo para ganar votos. Qué banales. Oye, ¿qué tal el candidato que comenzó su campaña en un féretro, ¿no? Se metió ahí a un ataúd. No, o sea, ya digo, llamar la atención. Vaya que llamó la atención, ¿no? O sea, sí logró su objetivo. Pensemos justamente en el contraste entre esa banalidad que ha caracterizado buena parte de las campañas y la gravedad de la violencia contra candidatos y candidatas. ¿Y qué nos dice el hecho de que ambas cosas estén ocurriendo simultáneamente? ¿Qué nos dice sobre cómo se hace política hoy en México? ¿Qué nos dice, digamos, de la fortaleza, de las capacidades del Estado mexicano? ¿Y qué nos dice también de la ciudadanía, del electorado? Yo me acuerdo mucho, he traído como muy clavada la espina de una pregunta que hiciste ya hace varias semanas, Leo, justo a propósito de esto de la banalidad de las campañas, que decías, pero a ver, no nos engañemos, estas cosas no se improvisan. Hay toda una industria de los asesores, de los consultores electorales, que pues hacen estudios de opinión, hacen grupos de enfoque, sondeos, y diseñan ese tipo de campañas deliberadamente porque estiman en sus diagnósticos que esas campañas tienen o maximizan las probabilidades de obtener más votos, ¿no? Entonces también ahí, digamos, sin querer digamos, hacer generalizaciones ni nada, creo que hay un tema pues que hay que plantearse también. O sea, está ocurriendo esto, están ocurriendo estos asesinatos, estos atentados, estas amenazas, candidatos y candidatas, y cuando vemos las campañas, parece que deja tú otro país, es otra galaxia, donde el tema ni se toca. Entonces, no es nada más que aparentemente no sea políticamente rentable. También es muy factible que sea políticamente suicida. No, bueno. Sí, digo... Perdón, ibas a decir algo. ¿Sí? No, es que precisamente Abel Murrieta hizo del tema de la seguridad el eje central de su campaña para la presidencia municipal de Cajeme en Sonora. Y parecería que más bien lo que debió de haber hecho es ponerse a bailar o no hacer sus jingles. Por eso insisto, para mí poner juntas estas dos imágenes
y preguntarnos qué nos están diciendo. Pues sí, como dices, igual es muy deprimente, Sí. no nos va a devolver, digamos, una idea, una imagen particularmente grata, pero pues creo que a veces hay que habérselas con lo desagradable para empezar a entender, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y las campañas deben ser de sustancia. Y aquí lo que estamos viendo es una banalidad tremenda en un país que pues se está perdiendo la capacidad de control territorial del Estado y se lo está cediendo a su principal competidor, como sabemos, que es el crimen organizado, Paula. Sí, yo creo que en el tema de qué se puede hacer desde la cancha de política, yo creo que entender que la intromisión del crimen organizado de distintas formas está como en tres lugares, yo creo. Vía el dinero, Sí. vía las propias candidaturas, o sea que hay muchísimos narcocandidatos ya, lo que se veía de San Luis Potosí, pero así a nivel municipal, como dice Gibran, sobran casos, ¿no? Y pues la violencia que se ejerce hacia otros candidatos, ¿no? El caso terrible de Abel Murrieta. Yo no soy un candidato que esté involucrado en estas cosas, pero justo precisamente por eso soy un candidato que lo hago una bandera y entonces terminas amenazado, ¿no? Creo que esas sí son tres cosas en las que se tienen que hacer cargo los tres órdenes de gobierno, ¿no? Pero también los partidos políticos. O sea, creo que dentro de las miles de cosas de qué podemos hacer es a qué candidatos se proponen. Muchísimos de los candidatos que están propuestos son candidatos con una infamosa y pública y notoria historia de miles de violaciones, de miles de acercamientos con de conocidos acercamientos con narcotraficantes presuntos, y aún así, por ser líderes de las comunidades, por representar algún interés o poder asegurar de manera muy nefasta que pueden ganar, son atractivos para los partidos políticos. Bueno, el verde lanzando al Pollo Gallardo en San Luis Potosí. Creo que esa sí es una sanción que debería de estar directamente en la arena política y sí debería de entrar y sí debería de estar castigadísimo para el partido político a nivel federal, a nivel local y a nivel municipal, elegir a este tipo de candidatos. Yo entiendo bueno, y la ciudadanía, ¿qué te dice que esté arriba el Pollo Gallardo en San Luis Potosí? Aquí lo hemos platicado varias veces, me dicen que porque está repartiendo mucho dinero. Bueno, entonces si reparte uno mucho dinero, puede ser verdaderamente el Chapo Guzmán, mañana podría ser presidente de México si no estuviera en la cárcel allá en Estados Unidos. O el Mencho, que está libre, ¿no? Este es el otro tema que yo enlazo con lo que dice Carlos, ¿no? De la disociación que hay entre el tipo de campañas que queremos y que nos gustan en México versus el tipo de gobiernos que queremos, ¿no? O sea, estas campañas que yo no sé cuál es el marketer que les vendió, que hay que transmitir alegría, ¿no? Y ahora todo el mundo hace de sus campañas un carnaval, y si no tienes tambora, tienes mariachi, y si no tienes mariachi, estás listo para disfrazarte de marciano y de botarga, ¿no? Es de verdad, o sea, la cuenta que hace el registro de estas cosas tiene unas cosas increíbles. Sí. Pero de verdad, es decir, al elector tampoco le molesta que la seguridad no sea un tema, o sea, o porque ya renunciamos a que se pueda solucionar por la vía del candidato que sea, o porque tenemos un interés todavía más triste, ¿no? Porque nos está tocando lana, que no sabemos de dónde viene. Sí, qué barbaridad. Bueno, me queda 3 minutos, una última conclusión, 1 minuto cada uno de ustedes, comenzando por Gibran Ramírez. Bueno, quiero decir que no se puede hacer esta criba en la selección de candidatos porque hay regiones que se quedarían absolutamente sin candidatos. Por ejemplo, en Tierra Caliente es impensable que alguien pueda ser candidato sin el permiso, sin la anuencia de los diversos grupos que se disputan ahí el poder por la vía de las armas. Tenemos que pensar entonces en esta sociedad que tenemos y en este punto de debilidad estatal del que partimos, y creo que ahí sí no se puede hacer más que coordinándose desde los 3 órdenes de gobierno y asumiendo esta sociedad que tenemos. Si partiéramos del ideal de la separación entre crimen y política, podríamos hacer estrategias quizá bonitas, pero ineficaces como han sido hasta ahora las de los gobiernos en materia de violencia política. Pero a ver, Gibran, digo, bueno, ya se nos está acabando el tema, pero el tiempo, pero
si en Tierra Caliente no se pueden tener más que candidatos vinculados con el crimen organizado, perdón, y yo soy un demócrata, ustedes lo saben, pero ahí no puede haber elecciones. No puede haber elecciones hasta que no se limpie eso. Porque, eso perdón, es porque los gobernantes van a acabar siendo miembros del crimen organizado. Y eso no puede ser. Contigo, Leo. Eso es lo que tenemos que hablar. No podemos tener candidatos entonces en ciertas regiones del país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entre los 3 órdenes de gobierno? Sí, hay que intervenir en esos lugares, limpiar, recuperar el territorio y ya cuando sí podamos tener candidatos que estén libres del crimen organizado, tener esas elecciones. Pero en fin, un minuto, Carlos. Pues es que sabes que, Leo, ahorita que dices es que hay que limpiar. Yo sí me pregunto primero, ¿quién va a limpiar? Es que también eso, sí. ¿A partir de qué voluntad o en función de qué integridad? ¿Por qué va a limpiar? ¿Por qué va a ser su prioridad política? ¿Qué tipo de rentabilidad le va a encontrar? ¿Por qué va a tener interés en hacerlo, en generarse ese problema cuando puede arreglarse? ¿Y cómo va a limpiar? ¿Con qué capacidad? ¿Con qué recursos? O sea, yo lo que me temo es que esto ya se nos convirtió en una suerte como de zona de confort, porque llevamos varias elecciones así y las cosas siguen, no se vuelve tema, no hay indignación, hay más bien como un proceso muy evidente de normalización del deterioro. Y mientras creo que la inercia apunta exactamente en el sentido contrario de lo deseable que decías, porque pues simplemente no parece tener suficiente tracción, no parece provocar suficiente indignación como para que algo cambie, al contrario, cada vez parece como más asentada esta realidad. No, bueno, ¿qué tal los videos que circulan en las redes del Cártel Jalisco Nueva Generación repartiendo despensas durante el proceso electoral, ¿no? Bueno, y la gente formada, ¿no? Pues digo, la gente que tiene necesidades se forma y recibe eso, pero eso va generando base social, ¿no? Que a la postre le sirve para las elecciones. Paula, un minuto de conclusiones. Claro, yo me iría muchos pasos atrás y diría, si vamos a partir por reconocer que hay zonas donde no existe ya el control estatal, donde no existe ya la presencia del Estado, pues no debería de existir la falsa normalidad democrática. Ahí yo sí estoy completamente de acuerdo. O sea, es hasta nocivo para la propia democracia, nocivo para el ejercicio del poder público en otros lugares que finjamos que podemos tener esta normalidad. Ahí yo creo que vamos a una conversación para la que no hemos estado listos para tener en los últimos 20 años, que es ¿en qué momento vamos a tocar la puerta del 29 constitucional? Totalmente. Al lugar al que nunca hemos querido llegar y cuando no quisimos llegar cuando estábamos en 5 y vamos en 15 y seguimos sin querer tener esa conversación. Yo creo que, pues, ¿cuándo va a ser el momento para empezar a hablar de suspensión de normalidad democrática y suspensiones constitucionales, justo para decir cómo se limpian estas cosas? Hijo, es un tema durísimo, pero yo concuerdo, no puede haber normalidad democrática cuando el principal competidor del Estado, nada más que ilegítimo, en este caso el crimen organizado, ya tiene el control territorial, el control sobre algún territorio. Bueno, vaya tema, caray. Desde luego, todas nuestras condolencias a los familiares y amigos de todos estos 79 mexicanos que han sido ultimados, han sido asesinados y lo único que querían era, pues, representarnos en las urnas y gobernar a la población. Gracias, Gibran. Gracias, Carlos. Gracias, Paula. Muy buenas noches. Buenas noches. Uf, qué tema, caray. Bueno, pero vamos a una pausa y vamos a regresar con Raúl Feliz para hablar de cómo está la economía mexicana en vísperas de las elecciones. Regresamos.